Eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 5, versículos del 1 al 9. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y basándonos en este hermoso pasaje, esta hermosa narrativa que se encuentra en el Evangelio de Juan, le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: del estanque a la fuente. Repito, del estanque a la fuente. Y nos vamos a poder percatar a medida que vayamos haciendo lectura de este versículo porque le hemos titulado del estanque a la fuente. Y dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versos del 1 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Del estanque a la fuente. ¿Por qué le hemos titulado de esa manera? Bueno, porque de acuerdo a lo que pudimos apreciar en la narrativa, precisamente este evento se da en lo que se conoce en un estanque, en este caso llamado en hebreo Betesda. ¿Qué es un estanque? Un estanque es una pequeña cavidad de agua natural o artificial, ¿verdad? Y en este caso, esos estanques eran de dominio público, o sea, lo utilizaba la gente en general. Aquí, en la escena que nos presenta Juan, es una donde ese estanque en sí mismo estaba identificado con una leyenda que había en esos momentos. Esa leyenda que permeaba en ese contexto era la siguiente. Como bien se expresa aquí Juan, pues, y lo describe, dice que aparentemente un ángel descendía de tiempo en tiempo y revolvía las aguas. Y aquellos que llegaran, o sea, que solamente había oportunidad para uno, aquel que tuviera la oportunidad y en este caso la suerte de poder entonces ir a las aguas, entrar al estanque, entonces iba a ser sano de todas las dolencias. Así que esto prácticamente era un asunto de que, como le dije, de suerte. Era un asunto de aquel que podía tener la mejor ventaja. Por causa de las situaciones del primer siglo, mis queridos hermanos, los accesos a los sistemas de salud, entiéndase a los médicos, pues no eran muy accesibles. O sea, solo aquellos que podían tener algún tipo de posición económica, pues podían tener acceso a ellos. Así que en esta sociedad del primer siglo tenemos 2 escalas sociales: aquellos que eran muy ricos y aquellos que eran muy pobres.
Aquellos que eran muy ricos, pues tenían acceso no solamente a una buena alimentación, a una buena educación y también a unos buenos servicios de salud. Aquellos que estaban muy pobres eran aquellos que entonces no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud, no tenían tampoco acceso a una buena alimentación. Entonces, leyendas como esta, pues eran la única esperanza de la cual se podían alimentar aquellos que tenían grandes necesidades. En este caso, de aquellos que estaban enfermos. Porque según nos describe aquí en Juan capítulo 5, verso 3, que en ese estanque, cerca de ese estanque, yacía una multitud de enfermos. Imagínense. Y entre esos enfermos estaban ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que el movimiento del agua. O sea, en ese momento de necesidad, mis queridos hermanos, hasta una leyenda como esta venía a ser como ese motivo de esperanza para poder salir de su dolor, poder salir de su miseria, de su necesidad. Eso es lo que yo digo y en esta tarde voy a estar reflexionando en el mensaje del estanque a la fuente. Hoy día, mis queridos hermanos, en este lado del mundo que nos ha tocado vivir, pues no tenemos posiblemente las necesidades tan grandes que podemos apreciar en este contexto, aunque déjeme decirle que en la nación norteamericana sí hay pobreza. En la nación norteamericana hay personas con muchas necesidades que no se basan sencillamente por el hecho de que sean perezosos y no quieran adquirir trabajo. Hay algunos que sí que por su pereza han venido a pobreza, pero hay otros que simplemente pues por motivos sociales, por motivos políticos, por los motivos que sean, por causa de un sistema en el cual predomina el pecado en el hombre, pues se sienten que están marginados, que no tienen las mismas oportunidades. Allí entonces, en ese ambiente, se aprovechan muchos a llevarle una falsa esperanza a los demás con sus mitos y con sus leyendas. Entiéndase que dentro de lo que es la fe y la religión, en cuanto a lo que es hoy, la oportunidad que tenemos, ¿verdad? La ventaja de tener tecnología, de tener tantos medios de comunicación, pues se escuchan muchas voces. De hecho, una de las voces que más se reconoce en el sistema es unos anuncios que dicen paren de sufrir. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados. Esto es una iglesia que tiene sus raíces en el Brasil y son bien conocidos básicamente a nivel mundial por su eslogan paren de sufrir. Y claro que ese tipo de mensaje viene a ser uno muy atractivo para las masas porque todos queremos dejar de sufrir. Todos de alguna manera sufren. Déjeme decirle que no solamente el pobre, sino también el rico, también aquel de clase media. El sufrimiento no discrimina. Entonces, tristemente, en lugar de buscar una solución legítima a su sufrimiento, eh, lamentablemente se arrojan a los brazos de todo este tipo de leyendas y de mitos, como en este caso de este grupo llamado, bien conocido por Pare de Sufrir, donde como parte de sus prácticas, pues les dicen que tomen agua, que sea del río Jordán o que la astilla de la cruz de Cristo, cosas así tan absurdas, ¿verdad? Y les dicen, bueno, si tú tomas de esta agua o tienes esta rosa o tienes este pañito o aquello o lo otro y tú repites esta oración, pues vas a salir de esa situación. Claro, en el proceso también te están pidiendo tu dinero. ¿Por qué? Porque esto tampoco es de gratis. O sea, el mismo sistema religioso les vende una falsa esperanza y al mismo tiempo también ellos obtienen una ganancia cuando han llevado esta falsedad al corazón de los demás. Por ese motivo yo diría que hoy día hay muchos que están en un estanque, puesto que hay tanto sufrimiento, como le dije, por la pobreza, pero más que nada por la pobreza no tanto física, sino por la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque en lugar de estar con la fuente, que en este caso es Jesucristo, nuestro Señor, sin embargo, ya sea por ignorancia o la misma desesperación, los ha llevado a tener cierta esperanza en el estanque donde ellos están, donde yacen multitudes de personas
alrededor de una superstición, alrededor de qué, de una leyenda, alrededor de una historia de camino. Hoy día, mis queridos hermanos, en pleno siglo XXI, mucha gente ha abrazado grandes supersticiones, muchas supersticiones. Hacen peregrinajes caminando a ciertos lugares creyendo que el caminar les va a conceder cierta bendición del cielo. También algunos utilizan cruces o utilizan ciertos elementos, ¿verdad?, visuales o imágenes, y piensan que si las tocan una cantidad de veces eso les va a bendecir. Y lamentablemente viven alrededor de qué? Del estanque. Y en esta imagen de toda esa multitud, nos dice la escritura, nos dice el Evangelio de Juan, que había un hombre que hacía 38 años, dice en el verso 5, que estaba ¿qué? Enfermo. Y ese hombre que llevaba acostado tanto tiempo, podemos inferir sin temor a equivocarnos, que todo ese tiempo, mucha gran parte de ese tiempo lo pasó en ese estanque, esperando que alguien tuviera misericordia de él, alguien que a lo mejor podía tener una situación, que podía tener una condición de salud, pero que no era tan grave como la que este hombre tenía, y que en este caso este hombre hubiera sido bendecido por la consideración de otro, y entonces dijera, pues mira, ahora tengo la oportunidad o el turno de ir al estanque, pero no, yo te lo voy a dejar a ti porque tú lo necesitas más. Pero ese no es el caso, porque también este estanque de lo cual está escribiendo Juan no solamente es de aquellos que están sin esperanza, y también nos describe cómo el hombre en su desesperación se aferra a cualquier tipo de creencia, sino que también nos ayudan a identificar el individualismo que existe en nuestro mundo. O sea, existe el que cada cual busca salvarse olvidándose del prójimo, olvidándose de aquel que tiene mayor necesidad. Le aseguro que todos de alguna manera pues tenían una condición, pero lógicamente algunas eran más graves que otras. A lo mejor aquel que tenía alguna dolencia en una de las manos, sin embargo la otra mano era muy funcional y pudo haber dejado su espacio para que este hombre entonces llegara al estanque. Pero ¿qué pasa? Nadie, absolutamente nadie que lo asistió. Porque el mismo Jesús, cuando le pregunta a él si él quería ser sano, en el verso 7 dice que le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, él estaba allí y lógicamente por su condición de parálisis no podía ir. Y a lo mejor le suplicaba a los demás, por favor, ayúdenme. Pero nadie les ayudó. Y si ese individualismo, ese egoísmo existía y era presente en el primer siglo, mis queridos hermanos, hoy día está mucho más presente. Hoy se nos ha creado una cultura donde simplemente me importo yo primero, yo segundo, yo tercero. Y no le interesa el sufrimiento de los demás. Al contrario, cuando ven una persona en necesidad, lo que le dicen es, vete a trabajar. Y ciertamente toda persona tiene que laborar, toda persona. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero por favor, si tiene una necesidad inmediata, si tiene sed, dice la Escritura, el mismo Jesucristo, dele de beber. Si tiene hambre, dele de comer. Y entonces, si una vez que usted ha llenado esa necesidad, también entonces ayúdele a ganarse su pan. Pero tenemos una sociedad que está muy insensible a la necesidad de los otros. Y por ese motivo vivimos una sociedad sin esperanza, sin ningún tipo de ánimo, frustrado. Pero yo le doy gracias a Dios que tanto en esta historia que estamos reflexionando como lo que estamos viviendo, dentro de todo este ambiente, donde vemos mitos religiosos que prometen sanidades y que prometen todo este tipo de ventajas al hombre, donde en un ambiente donde permea también el individualismo y permea todo este ambiente egocentrista. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque Cristo es real. Y Cristo legítimamente es la diferencia. Jesucristo legítimamente es la solución. La única solución que tiene que el ser humano.
Y este hombre, según pudimos apreciar en la historia, Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, bueno, no tengo quien me meta. Y Jesucristo le dice, entonces levántate y anda. Y dice que al momento ese hombre se puso en pie. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó del estanque y lo llevó a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesucristo mismo. ¿La fuente de qué? De vida. Así que podemos apreciar los siguientes principios de esta exposición en esta tarde, del estanque a la fuente. Esta maravillosa obra de Dios primeramente se da por la iniciativa de Jesús. Escuche bien. Este hermoso milagro y esta hermosa obra del Señor se da por iniciativa de ¿quién? De Jesús. En el capítulo 5 de Juan, verso 6, Jesús era el que estaba caminando por allí y dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Usted dirá, bueno, ¿cómo Jesús sabía que él llevaba mucho tiempo? Recordemos que Jesucristo es Dios. De hecho, parte de la tesis del apóstol Juan en su evangelio, desde el mismísimo capítulo 1, es que Jesucristo es mucho más que un hombre. Jesucristo es Dios. Como dice, en el principio era el verbo y ese verbo era con Dios y ese verbo es Dios. O sea, que allí no estaba cualquiera. Era el Dios hecho hombre. El Emanuel, que es el Dios con nosotros, según lo dice el libro de Isaías. Allí estaba Jesucristo y Jesucristo conoce las necesidades de todo ser humano. Él no tiene necesidad de que alguien le diga lo que está ocurriendo en el corazón. En los primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesucristo mismo impresionó a muchos de aquellos que eventualmente iban a creer en él, como fue el caso de Natanael y Felipe, que fueron impresionados por el conocimiento íntimo que Jesucristo tenía de ellos. También en el caso de la mujer samaritana, en el capítulo 4, donde él le señala unas actividades muy íntimas de ella, de la cual ella se sorprende y le dice, ¿cómo es posible? Tú eres profeta. En el mismo Evangelio de Juan, en estos primeros capítulos, dice que Jesucristo no tenía necesidad de que le dijesen lo que había en el corazón del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Entonces aquí Jesucristo, quien conoce nuestra necesidad, Jesucristo, quien conoce nuestro sufrimiento, también conocía lo que aquejaba a este hombre. Y él le dice, ¿quieres ser sano? Jesús tuvo que la iniciativa. Entonces yo me uno en este caso y me hago eco de las palabras de Jesucristo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Te pregunto a ti, ¿tú quieres ser sano? Y no solamente aquí me refiero y me voy a concentrar en el aspecto físico. Claro que Jesucristo tiene el poder para sanar toda dolencia. Lo apreciamos en los evangelios, lo apreciamos en el libro de los Hechos, cómo Dios utilizó a los apóstoles en grandes sanidades y milagros. Pero déjeme decirles algo. La mayor sanidad y el mayor milagro que puede existir en el ser humano no es tanto la liberación de una dolencia física, sino de aquella dolencia que es mucho más importante y es la dolencia espiritual, o sea, la condición de pecado del hombre que le separa de su Dios. Hoy día, como le ocurrió a este hombre sí tenía una condición física, pero lo más que le ataba era esa separación que tenía de Dios. ¿Y cómo podemos percatarnos que estaba separado de Dios? Bueno, porque estaba a merced de las mitologías, de las fábulas, de los cuentos de ese tiempo. Su única esperanza era ese ángel que según esa historia bajaba y revolvía las aguas. Pero Dios, que es rico en misericordia, mis queridos hermanos, Dios toma la iniciativa. Jesucristo lo vio acostado y le dijo, ¿quieres ser sano? Claro que esto es una pregunta que pudieran algunos interpretar como una pregunta muy cruel, porque era evidente que este hombre, si estaba allí, quería ser sano. Pero es una pregunta que lo que busca es mayormente es glorificar a Dios. Es realmente entrar a las dimensiones más profundas de la necesidad del hombre y que en este caso responda afirmativamente a la voz de ¿quién?
de que aquel que es el creador del cielo y de la tierra quiere ser sano, quiere ser salvo. ¿Has probado todo hoy? Muchos han sido, cuando uno está en la juventud, tiende a ser un poquito escéptico a las cosas religiosas. Uno inclusive llega a una etapa que cree que sabe todo y que las religiones, en este caso la fe cristiana, es una invención de hombres, que es un mito. Y mientras todo está bien, está en salud y se vive más o menos una vida cómoda, pues como que no hay tiempo, ni siquiera deseo de curiosidad acerca si existe algo más allá de nosotros. Pero saben que todos en un momento dado, todos, sin excepción, todos, el rico, el pobre, el de la clase media, el asiático, el hispano, el anglosajón, el europeo, todos tendrán situaciones donde se van a confrontar con su humana fragilidad. Se va a encontrar con situaciones con su fragilidad no solamente física, con la realidad de la muerte física y de la enfermedad, sino también con la realidad de que el hombre de hoy está solo. De que a pesar de que está rodeado de mucha gente, a pesar de que puede tener muchas distracciones, sin embargo se encuentra que solo. Porque mira hacia el lado y así como el hombre del estanque, muchos estaban al lado de él, pero cada cual estaba pensando en lo suyo, no en lo que de la necesidad que estaba al lado. Hoy día estamos en una sociedad donde estamos rodeados de mucha gente, pero usted sabe que estoy diciendo la verdad. Aún rodeados de gente nos sentimos solos. Nos sentimos que nadie nos da una mano. Nos sentimos que nadie tiene empatía de nuestro dolor físico y emocional. Pero ¿saben qué? Jesucristo te está viendo. ¿Y cómo yo te puedo garantizar que Jesucristo te está viendo? Porque ahora mismo tú estás expuesto a este mensaje. Porque hoy has separado este tiempo. Porque hoy, pudiendo en este momento haber estado haciendo otra cosa, sin embargo, estás pendiente a la pantalla de tu computadora, posiblemente está reflejado en el televisor de la sala de tu casa. Este mensaje, Dios te está hablando a ti. Te está hablando su palabra. Porque quien te predica solamente ha sido recipiente de la gracia de Dios. Yo soy un predicador que te dice que Jesucristo es el verdadero camino, la verdad y la vida. Y en este tiempo Jesucristo utiliza estos medios para hablarte. Y te ha visto. Ahora mismo, como tú te encuentras, te estás viendo. Posiblemente tú le has preguntado, Dios, tú no has visto mi necesidad, Señor, tú no has visto cómo yo me siento frente a los demás, tienes una cara de felicidad, pero sin embargo, cuando estás solo, estás sola, solamente Dios ve lo que realmente tú estás padeciendo. Pero Jesucristo no solamente hoy te dice, como le dijo a este paralítico, a este hombre que por 38 años estaba inmóvil, no solamente te ve, sino también te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de aquello que te separa de mí? ¿Quieres ser sano de aquello que por causa de esa separación de mí te trae infelicidad? No te trae inseguridad, te trae muchas dudas y no te da el sentido de la vida. Él te pregunta si quieres ser sano. Entonces tu respuesta es sí. Porque Cristo ha tomado la iniciativa. Todos aquellos que estamos en los caminos del Señor es porque nos buscó. Es porque nos escogió. Es porque nos llamó eficazmente. Porque nos encontrábamos así mismo inmóvil.
Y a lo mejor no inmóvil como el caso de este hombre que físicamente era su cuerpo físico, nos encontrábamos inmóviles espiritualmente. Nuestra voluntad no podía acercarse a Dios ni deseaba. Y queríamos que fueran otros que nos ayudaran, otros que oraran por nosotros, otros que hicieran aquello, otros que hicieran lo otro. Pero gloria a Dios, que el mismo Jesús nos visitó. Y así también está visitando tu vida en la tarde de hoy. Para sacarte del estanque, de aquello que te tiene solamente cautivo con una falsa esperanza. Y esa falsa esperanza, como dije al principio de esta exposición, pueden ser creencias completamente ilógicas y no bíblicas, como aquellas que te hacen abrazar y que tomar un vaso de agua del río Jordán o algún tipo de abrazar una imagen o hacer otro tipo de cosas como esta para sanarte o para salvarte, cosas que están ajenas al pensamiento bíblico. Pero ¿saben qué? Dios hoy te llama Jesucristo para sacarte de ese estancamiento. Porque a lo que te has aferrado no te ha podido sacar de tu condición. Porque lo único que te puede sacar de tu condición es aquel a quien Dios designó para ser nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La iniciativa de Jesús para sacar a este hombre del estanque y llevarlo a la fuente que es Él. ¿La fuente de qué? De vida. Y debe decirle que hay muchos creyentes también, antes de pasar al siguiente punto, que tristemente, habiendo conocido esta fuente de vida, sin embargo, se han alejado del Señor y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí estoy haciendo una cita a Jeremías capítulo 2, verso 13, donde el mismo Señor, a través del profeta Jeremías, dirigiéndose al pueblo, le está diciendo: miren, ustedes están secos espiritualmente, ustedes, cuando deberían ser no solamente los que estén viviendo en la satisfacción plena de una fe saludable en el Señor, sin embargo, ustedes se encuentran áridos, secos espiritualmente. ¿Y a qué se debe esa aridez espiritual? Porque me dejaron a mí, dice en Jeremías 2:13, fuente de agua de vida. Y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. O sea, ¿cómo es posible que tú, habiendo conocido del Señor, cómo es posible que tú, habiendo gustado del Señor, por causa de algún tipo de situación o algún tipo de abandono, pereza espiritual o las distracciones que te puede dar este mundo, te alejaste de Él? Y entonces has tratado de encontrar tu satisfacción en pozos, en cisternas rotas que no retienen agua, porque todo lo que hace el hombre no satisface. El hombre está recogiendo en sacos rotos. Y si ese es tu caso, el Señor ha tomado la iniciativa y te dice a ti también: vuelve a la fuente de vida, en Cristo Jesús. Lo otro que podemos apreciar de este texto es del estanque a la fuente, no solamente la iniciativa de Jesús, sino también la orden de Jesús. ¿Cuál fue la orden de Jesús? De acuerdo al verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Miren qué autoridad y qué poder. Solo Jesucristo puede tener el poder y la autoridad de levantar no solamente un paralítico, sino también de levantar, espiritualmente hablando, a todos aquellos que se encuentren cautivos del pecado, se encuentren cautivos de la maldad, se encuentren cautivos de la depresión, de todas esas circunstancias que destruyen ya al ser humano. Solamente Jesucristo, cuando Jesucristo le dice a este hombre: levántate y anda, inmediatamente este hombre que se levantó. Porque la voz de Jesucristo, mis queridos hermanos, la voz de aquel que creó los cielos y la tierra, es aquella voz que está con nosotros. Es la que tiene el poder de levantarnos de nuestra condición. Es como bien dice en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos del 4 al 6. Ese pasaje que es muy conocido por muchos de ustedes, donde es la famosa visión de Ezequiel del valle de los huesos secos. Allí el Señor permitió que el profeta Ezequiel tuviera esa visión donde vio un campo
donde estaba lleno de huesos, y lo describe Ezequiel capítulo 37 como huesos secos en gran manera. O sea, ya esos huesos estaban en un estado de descomposición que era imposible que pudiera levantarse algo de allí. Sin embargo, Jesucristo le dijo, el Señor le dijo al profeta lo siguiente: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le contestó: bueno, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dijo: profetízale a estos huesos. Dile: huesos, levántense. En otras palabras, que fueran en la autoridad del Señor y se levantaran. El profeta hizo tal como el Señor le había encomendado, y según nos dice en el capítulo 37 de Ezequiel, versos 4 al 6. Luego entonces esos huesos secos milagrosamente comenzaron entonces a reconstruirse, comenzaron a tener carne, y no solamente eso, sino que ellos se levantaron como un poderoso ejército en la presencia del Señor. Luego Dios mismo le explica al profeta: esos huesos secos son el pueblo de ¿qué? De Israel, que dicen: nuestra esperanza se ha ido y no nos podemos levantar. Pero Dios es el que tiene el poder para levantarte. Dios es el que tiene el poder de sacarte de la más profunda depresión, sacarte de la más profunda tristeza. Jesús es el único que tiene el poder para sacarte de la más grande confusión y darte vida. Y no solamente darte vida, sino levantarte como un ejército en pie poderoso para la gloria de ¿quién? Del Señor. Porque ¿quién es el único que puede dar vida? Aquel que es el autor de la vida, que es Jesucristo, aquel que es la fuente de vida, que es Dios. Así que Jesucristo mismo, así como utilizando esta imagen de Ezequiel capítulo 37, aquellos que se encuentran desanimados, que se encuentran frustrados, el Señor te dice en esta hora: levántate y anda. Pero no es levántate y anda fundamentado en una convicción o creencia o fe en ti mismo, o en una creencia o fe basada en la gente que está a tu alrededor, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque el Señor nos quiere sacar del estanque para llevarnos a la fuente. Primeramente porque Él tuvo la iniciativa y la tiene. Dios ve tu condición y te da la orden espiritual y dice: levántate y anda. Y lo tercero que podemos apreciar de esta hermosa historia del estanque a la fuente es que también podemos ser testigos del perfecto milagro de Jesús. Y yo quiero que escuchen bien estas palabras: perfecto milagro de Jesús. Usted dirá: bueno, si es un milagro debe ser perfecto, pero yo quiero darle énfasis: perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo obra en el corazón de una vida, lo obra de manera perfecta. Dice en el verso 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, que inmediatamente ese hombre se levantó por el poder de Dios. Aquí no fue que se levantó medio cojo o se levantó con ciertas dificultades, sino ante la voz de Dios, la autoridad que gozaba Jesucristo, este hombre se levanta. Jesucristo hace una obra perfecta en nuestros corazones. Solo el hombre hace obras imperfectas. Solo Dios en la persona de Jesucristo hace obras perfectas. ¿Por qué? Porque es la acción del perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Jesucristo, nuestro Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí refiriéndose a la salvación de nuestras almas. Tú que te encuentras perdido y alejado de Dios, hoy el Señor te llama irresistiblemente para que te acerques a la fuente de vida. Y esa operación que hace el Señor en tu corazón es una operación perfecta. Por medio de la fe perdona tus pecados. Por medio de la fe te haces su hijo. Por medio de la fe tienes la esperanza de la vida eterna. Por medio de la fe vives bajo la gracia de Dios. Por medio de la fe puedes entender que aún los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por medio de la fe, aunque veas que este cuerpo físico se va desgastando día a día, sin embargo, tu ser interior se va renovando día a día.
¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en las cosas que se ven, que perecen, sino en las que no se ven, que son eternas. Jesucristo obró un milagro perfecto. El hombre de esta historia caminó instantáneamente y fue liberado de tantas cosas en este evento. Primeramente, fue liberado de la esclavitud de la superstición, de la falsa esperanza en las leyendas y en los mitos que existen en nuestro medio ambiente. Nosotros solo estamos llamados a creer en el único libro autorizado por Dios, que es la palabra, la Biblia. Este es el único libro autorizado por Dios. Los demás siguen imaginaciones de la gente. Nosotros seguimos la revelación de Dios. Y este hombre fue liberado de la dependencia de todas esas falsas creencias, porque el Señor lo sacó del estanque a la fuente. Pero no solamente fue liberado de eso, sino también de la confianza en el hombre. Sí tenemos que amar a nuestro prójimo, sí tenemos que amar a nuestros familiares, pero nuestra total confianza está puesta en Jesús. Porque aún aquellos que pueden amarnos nos pueden fallar. No son perfectos. Pero hay alguien que nunca falla, que es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Este hombre fue liberado también de esa dependencia. Ya no tiene que decir, no tengo quien me meta en el agua. Claro que porque ya puede caminar, pero también a nivel espiritual en la vida pudo seguir entonces creyendo que en todos los demás obstáculos que se presenten, no es cuestión de que yo dependa de otro para poder ser el airoso, sino que tengo la fe en Jesucristo que me puede levantar. Así que por la iniciativa de Jesús, por la orden de Jesús, se dio un perfecto milagro y él fue llevado del estanque a la fuente de vida. Confío en el Señor. A ti, amigo que me escuchas, que te encuentras espiritualmente estancado en el mismo lugar. Puede ser 38 años, pueden ser 10, pueden ser 40, casi una vida estancado, solamente siendo un testigo de lo que pasa alrededor, pero sin participar de nada, con una falsa esperanza. El Señor hoy te saca del estanque a la fuente que es Él, fuente de vida eterna. Acércate a Jesús, porque ya Jesús tomó la iniciativa. Está contigo, te ha mirado. La pregunta es, ¿quieres ser sano? La contestación es afirmativa. Pues levántate y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Señor, respondiendo a tu palabra, digo sí, Señor. Gracias por sacarme del estanque y llevarme a la fuente. Eres bueno, bueno.